Buenos días a todas y a todos. Queremos hacerles una petición a los amigos de los medios. Vamos a hacer una serie de exposiciones. Empezaré yo, seguirá el presidente del PAN, después hablarán un representante de los grupos parlamentarios. Vamos a tratar de ser breves y sí vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas, pero les pedimos encarecidamente que las preguntas en esa ronda sean exclusivamente sobre este tema. Vamos a salir de aquí y después allá afuera en el chacaleo platicamos de lo que quieran, pero aquí en esta mesa sí les pedimos que hablemos exclusivamente de este tema, porque nos parece un tema suficientemente relevante como para dedicarle toda la atención en esta conferencia de prensa. Bueno, parto yo al menos, y creo que mis amigos en esta mesa estarán de acuerdo, de tres premisas. Primera, que la corrupción es el cáncer de México. Segunda, que este gobierno priista está llevando la corrupción a niveles históricos. Está elevando ese cáncer y lo está convirtiendo, lo está poniendo en plena metástasis. Y tercera, que dejarle al PRI y al Verde el manejo, la elaboración de las leyes secundarias en el tema del Sistema Nacional Anticorrupción sería poner la iglesia en manos de Lutero, por decirlo coloquialmente. En ese sentido, hemos tomado la decisión en el PAN y en el PRD de sumar esfuerzos y de construir un frente común en el tema anticorrupción, para que a la hora de la elaboración de estas 7 leyes secundarias que hay que sacar adelante, vayamos juntos y que nuestros grupos parlamentarios trabajen en coordinación entre ellos y con organizaciones de la sociedad civil. Ya saben ustedes, porque ha sido público, que varias de estas organizaciones han estado trabajando con nosotros, lo seguirán haciendo. Ahí está, yo por lo menos he hablado ya con Transparencia Mexicana, con la Red por la Rendición de Cuentas, otros han hablado con IMCO, han hablado con México Evalúa. Hay varias organizaciones, no quiero hacer una lista exhaustiva, sino solamente enunciativa, pero hay varias organizaciones de la sociedad civil que están trabajando con nosotros y lo seguirán haciendo en este tema, porque sabemos en el PAN y en el PRD que tenemos que ir de la mano con la sociedad, con la ciudadanía. Tenemos entonces ante nosotros un reto muy grande, que es evitar que el PRI y el Verde vuelvan a hacer lo que ya han hecho en otras reformas constitucionales. Apoyan reformas constitucionales importantes, a veces espectaculares, se cuelgan la medalla ante la opinión pública, y después, a la hora de las leyes secundarias, diseñan leyes que acotan, merman o de plano socavan lo que se avanzó a nivel constitucional. Esto es lo que queremos impedir. Lo que queremos hacer en esta alianza, en este frente, que además, yo lo digo a título personal, es una muestra de que ahí en donde vamos en alianza electoral, el PAN y el PRD, tenemos temas en común. Este es el tema en común quizás más importante. Pero cierro este paréntesis, digo, en esta alianza lo que queremos, en este frente común, es evitar eso y lograr que se aprueben, que pasen con la presión social, porque vamos a necesitar de la presión social. El PRI tiene mayoría en la Cámara de Diputados y van a estar utilizando todos los recursos que tienen para frenar los avances que nosotros vamos a impulsar. Decía, lograr leyes secundarias
que estén a la altura de las circunstancias, a la altura de lo que México necesita. Y lo que México necesita es un cambio radical en la materia, es ir a la raíz del problema, a la raíz del problema de la corrupción, que como digo, es el cáncer de México. Nosotros trataremos pues de que esas leyes estén no solamente acompañando y reflejando lo que se plasmó en la Constitución, sino que incluso, de ser posible, lo faciliten y lo catalicen y vayamos todavía más allá de lo logrado. No podemos seguir así. Si el gobierno y el PRI gobierno pretenden acotar, ya vimos cuál fue, recordemos cuál fue su propuesta original, aquella comisión nacional encabezada por el presidente y con, en fin, ya gobernadores. Ya vimos cómo quieren las cosas. No podemos permitir que ahora, aunque disfrazadamente, traten de, insisto, acotar o mermar lo logrado. Tenemos que empujar por ello y para eso sumamos fuerzas en el PAN y en el PRD. Yo quiero dejar hasta aquí mi comentario porque no quiero cansarlos y además acordamos que íbamos a ser breves, de manera que le cedo la palabra a mi amigo Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. Muchas gracias, presidente. Efectivamente hemos decidido hacer un frente común. Este es un frente común en respuesta a un peligro inminente. Y ese peligro inminente es el intento del PRI y del Partido Verde de achicar la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción. Una vez que conocimos el contenido de la iniciativa presentada por el PRI y por el Verde, encendimos las alarmas, nos pusimos a trabajar y decidimos hacer este frente común con ese objetivo en particular: que las leyes secundarias estén a la altura de la reforma constitucional, y el objetivo de este frente es no permitir que se achique la reforma constitucional. Queremos un sistema anticorrupción robusto que verdaderamente combata la corrupción a fondo. Como ustedes saben, ya se aprobó la reforma constitucional, pero el transitorio es muy claro. No entra en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción, sino hasta que hayan sido aprobadas las leyes secundarias del sistema. En esa etapa estamos ahora mismo. Hemos acordado en este frente común que iremos juntos en las 7 leyes secundarias. Las 7 son indispensables para que funcione el sistema. No una ni dos, necesariamente las 7. Las 5 que se establecen en el transitorio de la reforma constitucional, la reforma al Código Penal para endurecer algunos tipos penales, es decir, la descripción de los delitos, y finalmente la más importante, darle toda la fuerza que se necesita a la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción. Subrayo este último asunto, porque si solamente sacamos adelante lo relativo a sanciones administrativas, vamos a escuchar que un corrupto fue inhabilitado, fue amonestado, pero no va a ir a dar a la cárcel. Lo que queremos en este frente común es una Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción con plenas capacidades para integrar las averiguaciones, ejercer acción penal y llevar a los corruptos a donde deben estar, la cárcel, que se apliquen sanciones en materia penal y no solamente en materia administrativa. En este punto en particular, hemos decidido proponer como irreductible una reforma a la ley que hoy está vigente, que es la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Y en esa ley orgánica dar las más amplias facultades a la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, para que entonces sí pueda el Senado de la República proceder al nombramiento de este fiscal, que ustedes saben será nombrado por el Senado por mayoría calificada, sin intervención alguna del presidente de la República, porque así lo establece el transitorio de la reforma en materia político-electoral en la reforma constitucional. Finalmente, hemos también acordado que trabajaremos en parlamento abierto, es decir,
En todos los casos, la opinión pública, la prensa, los académicos podrán conocer quién es el autor o la autora de una propuesta. Ejemplo, nosotros sostenemos que la declaración patrimonial, fiscal y de intereses debe ser pública, que cualquier ciudadano debe tener acceso a ellas. Si alguien tiene una propuesta distinta, se debe conocer quién es ese alguien. El Parlamento abierto implica que no surjan documentos anónimos en donde se va modificando, descafeinando el proyecto. Parlamento abierto implica que todas las discusiones se ventilen de manera pública y en todos los casos sea plenamente conocido quién sostiene o quién se opone a cualquiera de los aspectos de la reforma constitucional. Este Frente Común, pues, es un gran acuerdo entre el PRD, el Partido Acción Nacional, nuestros grupos parlamentarios en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. Hemos hecho un compromiso. Vamos por una reforma a fondo. ¿La reforma será a fondo e integral o simplemente no será? Si el PRI y el Verde quieren achicar la reforma, que les quede claro, no van a contar con nosotros. Gracias, presidente. Tiene la palabra el senador Miguel Barbosa. Gracias, honrado con compartir esta conferencia de prensa con los presidentes nacionales del PAN y del PRD, honrado compartirla con mi compañero coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera, de los coordinadores del PAN-PRD en diputados y senadores. Decirles que en el Congreso mexicano, a partir de la legislatura anterior y de los trabajos que corren de esta legislatura, estamos llevando a cabo una verdadera reforma de Estado. Las reformas constitucionales en materia de transparencia, en materia de combate a la corrupción y las leyes secundarias que en ambas materias se están construyendo, la Ley General de Transparencia, la Ley Federal de Transparencia, las casi concluidas Ley de Archivos de Datos Personales y hoy los 7 instrumentos que ha fijado el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, como el andamiaje legal de combate a la corrupción, constituyen verdaderamente una reforma del Estado mexicano. No solamente la reforma del Estado mexicano se refiere a una reforma del régimen político, sino se refiere a toda la estructura legal constitucional y de leyes secundarias que tienen que ver con reorientar la función del Estado en beneficio de la sociedad sin el flagelo de la corrupción. De alcanzar los propósitos de las reformas constitucionales, estaríamos ante 2 cambios de paradigma: el paradigma en materia de transparencia y el paradigma en materia de combate a la corrupción. Esta es la importancia que le damos tanto en el PAN como en el PRD al trabajo legislativo que está corriendo. Sabemos que el tiempo ya quedó encima. El plazo constitucional vence el 26-27 de mayo, pero queremos cumplir con ese plazo. Aspirar a que haya leyes buenas no significa a que no puedan construirse en el plazo que tenemos. Estamos en favor de los trabajos para que se tenga esa construcción, pero nunca admitiremos una mala ley, porque es preferible que no haya ley a que haya mala ley. Y parece que del otro lado hay otra premisa al revés: es preferible que no haya ley a que haya buena ley. Es lo que quiero decirles esta mañana y vuelvo a repetir la honra que me provoca estar con los presidentes nacionales. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Fernando Herrera. Muy buenas tardes. Gracias, señores presidentes. Gracias, compañeros legisladores. Estamos trabajando en conferencia prácticamente los senadores y los diputados del PRD y del Partido Acción Nacional, extendiendo la consulta a sectores de la sociedad, porque entendemos perfectamente claro que esta reforma, este conjunto de reformas, no son reformas cosméticas, no deben de ser, así lo hemos platicado, sino reformas de gran calado para atender uno de los grandes problemas que aquejan al país. Hemos dividido ya nuestro trabajo en las cámaras. La Cámara de Diputados, de una manera especial, atenderá las reformas en materia de fiscalización. Están trabajando
de una manera sistemática, progresiva, con un programa perfectamente definido. Habrán de discutir también a la brevedad las diferentes conductas que tendrán que tipificarse en el Código Penal, y los senadores estamos trabajando en otros ordenamientos, con comunicación constante, permanente, porque nos queda perfectamente claro que no se trata de seguir la política del gobierno federal de patear el bote hacia adelante, sino de resolver y resolver bien. No nos presiona ni el tiempo, sino solo la necesidad de establecer y concluir con un buen producto legislativo. Existe disposición y voluntad de ambos grupos parlamentarios. La presencia de nuestros presidentes nacionales nos fortalece, porque como equipo, como sistema que está afrontando estas reformas, tenemos una ruta perfectamente definida y no vamos a hacer pausa alguna hasta en tanto no entreguemos un producto acorde a las demandas de la sociedad. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias, senador. Vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas sobre este tema que hoy nos ocupa, en la cual les vamos a pedir a los demás legisladores que hoy nos acompañan que participen, porque son los que están trabajando, son los especialistas en cada uno de los temas para responder sus preguntas. Adelante. Okay. Empezaríamos con Carmen Jaimes de Televisa, por favor. Allá está. Hola, buenos días. A mí me gustaría saber, dado que los tiempos están muy apretados, si existe la posibilidad de que se fueran a un periodo o a varios periodos extraordinarios. Y si nos pueden detallar un poco más cómo está el mecanismo. Ya señalaron quién va a hacer, qué cámara va a hacer qué, pero al final de cuentas un poco recordarnos cuál es la ruta a partir de este momento. Ustedes van a trabajar de manera conjunta, pero cómo va la ruta del análisis hasta la aprobación para cumplir con la fecha constitucional o la fecha que se establece. Con mucho gusto. Son 7 aspectos. De los primeros 5 que vienen de la parte transitoria de la Carta Magna, en el Senado se van a procesar primero el Sistema Nacional Anticorrupción, segundo la Ley de Responsabilidades, que tiene una parte de coincidencia muy importante con el 13.3 de la sociedad civil, y tercero la parte del tribunal, y cuarto la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Pues son los 4 que van a estar de manera directa en el Senado, de la primera parte de los 5. Lo que se refiere a fiscalización, la Cámara de Origen es la Cámara de Diputados. En los otros añadidos que tienen que ver con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su parte para que tenga eficacia de la Fiscalía Especializada en Anticorrupción, también estará en el Senado, y muy probablemente la parte del Código Penal estará en la Cámara de Diputados. En otras palabras, de los 7,